Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Escuchas. Ya estamos aquí presentes en nuestra plática. Ok, la importancia de tener gastos médicos mayores. Sí, muchos de nosotros o pocos de nosotros prácticamente estamos pensando en qué pasaría si un día enfermamos. ¿Qué pasaría si dentro de nuestra planeación financiera o de cualquier persona planeamos lo más importante que es la salud? Es cierto, contar con un seguro de gastos médicos puede. Ok, les decía, hemos escuchado la frase, lo más importante es tener salud. Y sí, contar con gastos médicos mayores es muy importante, ya que hace la diferencia cuando tú tienes un problema de salud delicado y grave. Sí, es un seguro muy complicado, ya que existen 46 compañías aseguradoras autorizadas a ofertar una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Pero aquí te voy a contar justamente qué es un seguro, para qué sirve, cuáles son las ventajas de tener un seguro de gastos médicos mayores. Déjame decirte que al menos son 4 aseguradoras internacionales que se pueden contratar a través de Internet y que son aceptadas para hospitales mexicanos. Pero si no, no te preocupes, tienes 46 aseguradoras mexicanas que te pueden dar un gran plan. Cada aseguradora ofrece variedad de productos y dentro de cada producto hay una variedad de opciones. Pero para ello, vamos a ver realmente qué es una póliza o qué es un seguro de gastos médicos mayores. Y justamente se define como un contrato entre una compañía aseguradora y una persona donde la compañía se promete a pagar por los gastos que ésta realice para recuperar la salud después de un accidente o de una enfermedad a cambio de un pago determinado al principio del contrato. Voy a ser más clara. Tú pagas un contrato o una póliza en donde tú vas a estar asegurada de que en caso de una enfermedad o en caso de un accidente, tú puedas atenderte en uno de los hospitales privados que tú definas de acuerdo a esta póliza. Cada póliza tiene ciertos hospitales autorizados de acuerdo al costo que quieras pagar por ella. Lo más importante es que justamente tú conozcas para qué sirve, para qué te puede ayudar y justamente para que tomes la mejor decisión en caso de querer contratar una póliza. Vamos a platicar justamente qué te cubre una póliza de gastos médicos mayores. Aquí antes déjame hacer una aclaración. Mucha gente cree que una póliza de gastos médicos mayores, al estar cubierto de enfermedades, accidentes y demás, te puede cubrir incluso si vas a una consulta médica, a lo mejor en una farmacia cerca de tu casa. Esto no. ¿Por qué? Porque es una póliza para gastos, como dice la palabra, médicos mayores. Es decir, gastos médicos menores no entran en estas pólizas, a menos que sea un accidente y que esté contemplado en tu póliza. Eso es lo primero y más importante. Son pólizas que se contratan para accidentes mayores o enfermedades más graves. ¿Qué te quiero decir? Hay veces que me dicen, oye Julieta, ¿y me cubre una gripa si mañana me da? No, no te cubre porque vas a entender ahorita que hay un coaseguro, un deducible, ciertos pagos que tú tienes que hacer, que si no lo rebasas, no te va a amparar tu póliza de gastos médicos mayores. ¿Sale? Por ello, me gusta empezar diciéndote qué es lo que te cubre esta póliza de gastos médicos mayores. Uno de los 10 cosas que te voy a enumerar justamente, y no quiere decir que solo te cubran esas 10, y vuelvo a lo mismo, cada aseguradora tiene sus limitantes, habría que revisarlas, pero en promedio todas las aseguradoras que den una póliza de gastos médicos mayores te van a cubrir estos gastos. 1. Honorarios quirúrgicos de médicos y sus equipos de apoyo, entre ellos anestesistas y ayudantes. Sí, los honorarios quirúrgicos, como bien lo dice, de todo médico que tenga que atender.
Vamos a suponer que tú tienes una operación de rodilla, de tobillo, pues tú requieres a un ortopedista. Esos honorarios del ortopedista están cubiertos por esta póliza de gastos médicos mayores. Y como dice también, sus equipos de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la operación, el médico, el especialista, requiere cierto equipo de apoyo donde van anestesistas y ayudantes. Quizá nada más necesita un ayudante y un anestesista. Pues bueno, los honorarios médicos de todos ellos están cubiertos en tu póliza de gastos médicos mayores. Yo hoy te preguntaría, imagínate cualquier operación, a lo mejor hasta muy sencilla, una apendicitis. ¿Cuánto te sale hoy una apendicitis? Por ahí he escuchado que incluso en clínicas muy pequeñas, pues no va menos de 20,000 pesos una operación así. Y solo te estoy hablando de lo que te puede incluir esos honorarios médicos. A veces es adicional el tema hospitalario. A lo mejor te sube un poquito y hasta el paquete de 20,000 pesos por todo, pero yo te preguntaría, ok, esa es una operación menor. ¿Cuánto costaría hoy un honorario médico, tanto del especialista como del ayudante y el anestesista, de una cirugía de corazón? ¿Verdad que se volvería impagable? Te aseguro que mucha gente, justamente por no tener una póliza de gastos médicos mayores, ha tenido que embargar sus propiedades o perder de sus bienes para tener que pagar este tipo de atenciones. Punto número 2, que te cubre el servicio del hospital. Sí, tú dentro de la póliza de gastos médicos está incluido los gastos de los honorarios médicos y los gastos del hospital. Obviamente, como te lo decía al principio, cada póliza va a depender de cada hospital que tú quieras asignar o que quieras tener. ¿Me explico? Hay pólizas en donde te incluyen todos los hospitales, que son las pólizas un poco más caras. Y hay pólizas más económicas en donde solo te incluyen ciertos hospitales. Ojo, antes de contratar tu póliza, entiéndela bien. Hoy me he topado con mucha gente que de repente me dice, Julieta, es que yo tengo mi póliza de gastos médicos que me da la compañía, pero no tengo ni idea de cuánto tengo de suma asegurada, de cuánto tengo o dónde me puedo atender, cuánto tendría que pagar en caso de un siniestro. No tienen esa información. Esa información, si tienes esa póliza a través de tu empresa, te pido que vayas a recursos humanos y pidas la información, porque es muy importante que la tengas, ya que en una emergencia muy difícilmente te vas a poner a investigar esos temas. Lo importante es que los conozcas previo a un accidente o a una enfermedad y a sabiendas ahora sí con conocimiento de qué hospitales estás cubierto, puedas ir a esos hospitales si las circunstancias te lo permite y con ello no estar pagando cosas adicionales. ¿Por qué? Te voy a explicar y voy a ser más claro. Vamos a suponer que tú contratas una póliza de gastos médicos mayores económica, en donde solo te incluyen ciertos hospitales de bajo nivel. Y tú a la mera hora, cuando tienes el accidente, quizá ves un hospital tan grande como pueda ser un Ángeles o una BCI, a lo mejor te quieres internar ahí. Obviamente el costo va a ser mucho más alto. Entonces, ojo ahí, tienes que cuidar muy bien que previo a un accidente tú conozcas qué hospitales tienes derecho, para que en la medida de lo posible, cuando una ambulancia o un familiar tenga que llevarte hacia el hospital, de preferencia vayas al hospital que tienes asignado en tu póliza. Y con ello no hagas pagos adicionales estando hospitalizado. Porque sí, si tú vas a un hospital de mayor rango al que tú tienes cubierto en tu póliza de gastos médicos mayores, seguramente te va a salir más costoso la cuenta del hospital. ¿Correcto? Vamos en el punto número 3 de qué te cubre una póliza de gastos médicos mayores. Medicamentos. Sí, cuando estás amparado por esta póliza, vamos al mismo ejemplo, tienes una operación de tobillo, ya vimos que te incluyen los honorarios médicos, tanto del especialista como anestesista y ayudantes que se requieran. Ya tienes incluido el pago de hospital,
totalmente, pues obviamente incluido en la póliza, dependiendo que entre ese hospital en el que te registraste dentro de tu póliza. Y los medicamentos que te pongan durante la instancia en el hospital están incluidos dentro de toda la cuenta y los ampara la póliza de gastos médicos mayores. Punto número 4, los análisis de laboratorio. Sí, todos los análisis de laboratorio que tengan que hacer, en este caso, pues por un problema del tobillo, pues muchas veces antes de entrar a una cirugía te piden estudios preoperatorios, que son estudios de laboratorio. Como ellos son sangre, orina y demás, va a parar la póliza de gastos médicos mayores. ¿Sale? ¿Cómo ves hasta aquí? Llevamos 4 cosas que te puede cubrir gastos médicos mayores. Con la quinta, los estudios de imagen, rayos X, tomografías o resonancias magnéticas están incluidas dentro del costo que ampara la póliza de gastos médicos mayores, ¿sí? En este caso, la fractura del tobillo, pues obviamente sí requieres o rayos X o alguna resonancia o algún estudio especializado que pida el médico tratante para tu atención. Todo esto está incluido dentro de lo que te cubre tu póliza de gastos médicos mayores. Hasta aquí vamos a imaginar que tú no tienes una póliza de gastos médicos mayores. Los honorarios dijimos que quizá de una operación te pueda costar a lo mejor unos 20,000 pesos. Adicionamos el servicio del hospital, o sea, los pagos al hospital. ¿Te parece bien 10,000 pesos? Llevaríamos una cuenta de 30,000 pesos. Más medicamentos, más análisis de laboratorio, más estudios de imagen, yo te aseguro que no estamos hablando, aunque sea una fractura menor de tobillo, de menos de 50,000 pesos el costo de lo que llevaríamos ahorita por no tener una póliza de gastos médicos mayores. ¿Qué preferirías tú? Aquí es una pregunta a reflexionar. ¿Tener una póliza con lo que hemos escuchado o no contar con ella y el día que tengas una enfermedad, estar viendo si te pueden atender, si tienes los fondos suficientes para poder pagar un hospital privado o estar esperando que en un hospital público te den la atención requerida? Y déjame decirte algo, lo más importante. En estos momentos, créeme que una póliza de gastos médicos mayores hace la diferencia. Sí, porque hoy, como sabemos, la mayoría de los hospitales públicos ya no están teniendo camas por el tema del COVID. Ya no están recibiendo ni siquiera las consultas de los pacientes que se llevaban mes a mes por el tema de COVID. Entonces, reflexionemos. Hasta aquí los 5 puntos que te he dado de lo que te incluye póliza de gastos médicos mayores. ¿Tiene algún beneficio el contratarlas? Te aseguro que sí. Pero bueno, te dije que te incluía al menos 10 cosas. Me faltan otras 5. Las consultas médicas, sí. Tú sabes que después de una operación tienes que regresar a tu médico a que te revise los puntos o a que revise cómo quedó la operación o sea que hay que hacer algún otro tratamiento adicional como parte del seguimiento. Pues todas esas consultas médicas que tú hagas están incluidas dentro de lo que te cubre esta póliza de gastos médicos mayores. ¿Cómo la ves? Sí hace la diferencia, ¿verdad? Punto número 7 de lo que te cubre estas pólizas. El tema de enfermería. Sí, tú dentro del hospital, y bien lo sabes, cuentas con enfermeras y supervisoras de enfermeras las 24 horas del día. Y el costo de esas enfermeras está incluido en la cuenta total que te puede cubrir tu póliza de gastos médicos mayores. Un gran beneficio, ¿verdad? Y tal vez aquí me vas a decir, bueno, si voy al IMSS, ahí también hay enfermeras. Sí, pero hay veces que sabemos que la atención en el IMSS, muchas veces te puedes encontrar una enfermera en un piso, que muchas veces no tienes la atención
como si estuvieras en un privado. ¿Por qué? Porque ahí sí tienes la enfermera 24 horas a tu disposición. Punto número 8 que te cubren las pólizas de gastos médicos. Las ambulancias. Sí. En dado caso que tú requieras o requeriste usar de una ambulancia para el traslado al hospital después de tu caída o después de la enfermedad que te llevó a estar hospitalizado, esa ambulancia entra dentro de las coberturas que te ampara tu póliza de gastos médicos mayores. Hoy sabemos que las ambulancias no son nada baratas. Un traslado, por mínima distancia que sea, es de alto costo. Y muchas veces esto nos puede redituar en pérdidas o deudas que nosotros hagamos o ventas que hagamos de nuestras propiedades, malbaratando con tal de atendernos. ¿Y para qué llegar a eso si hoy podemos contratar esta póliza de gastos médicos mayores? ¿Cierto? Y déjate, te doy una buena noticia. El punto 9 justamente habla de las terapias de rehabilitación. Como estábamos tocando el punto de una fractura de tobillo, pues después de la operación ya vimos todo lo de la operación, todo lo ampara. Los gastos médicos, los honorarios médicos, tanto del que opera, del anestesista, del ayudante, los gastos del hospital, los medicamentos, los análisis de laboratorio, los estudios de imagen, la consulta médica posterior a esta operación y todas las posteriores, toda la parte de enfermería, la ambulancia en caso que lo hayas necesitado, pero las terapias de rehabilitación se vuelve a veces lo más importante después de una operación, ¿sí? Porque si tú no tomas una buena terapia de rehabilitación, pues prácticamente puedes llegar a tener hasta inmóvil el pie el resto de tu vida. Y muchas veces es lo que dejamos de lado. Y ahora, si tú vas sumando todo esto por aparte, hasta la parte de estudios de imagen hablábamos de casi 50,000 pesos. Si le sumamos las consultas médicas que tengamos con nuestro médico posterior a la cirugía, pues estamos hablando que va sumando o va creciendo la cuenta. Enfermería, ambulancias y sobre todo las terapias de rehabilitación. Actualmente las terapias de rehabilitación son muy costosas. En promedio andan en 1,000 pesos cada terapia. Hoy estarías dispuesto a pagar 10, 20 terapias, 20,000 pesos más. Ya se nos estaría yendo esta cuenta a casi 100,000 pesos una fractura de tobillo en un hospital privado. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que una póliza de gastos médicos mayores es de menor costo que esos 100,000 pesos que te hubiera salido tan solo la simple fractura de tobillo? Y el punto número 10, y creo que no menos importante, y que poca gente sabe que una póliza de gastos médicos mayores te ampara este tipo de cosas. Y sí, estoy hablando del trasplante de órganos. Muy poca gente sabe que el trasplante de órganos, en caso de requerirlo, está cubierto dentro de tu póliza de gastos médicos mayores. Sabemos que hay muchas condiciones antes de llegar a este punto, como es el periodo de espera, encontrar a alguien que done el órgano, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que el trasplante de órganos es una de las operaciones, aunado con el cáncer, de las más costosas. ¿Por qué? Porque en efecto no solo operan a una persona, pueden estar operando a dos personas. Vamos a pensar en un trasplante de riñón. Hay veces, y me ha tocado ver casos en donde a lo mejor un papá le da riñón a un hijo. En este caso, hay que abrir al papá, hay que operar al papá en el momento para poder trasplantar el riñón al hijo o a la hija. En ese momento son dos operaciones al mismo tiempo. ¿Sabes el costo que involucraría el costo de dos operaciones de trasplante de riñón para una persona? Son costos de verdad altos que están cubiertos en tu póliza de gastos médicos mayores. Y sí, te digo, lo que la gente desconoce es que obviamente estás cubierto tú para este trasplante, para recibir el trasplante, pero también estás cubriendo a la persona que te está donando el trasplante. Es decir, tú estarías cubriendo con tu póliza de gastos médicos mayores, obviamente, la cirugía que le hacen al donante de ese órgano.
¿Cómo ves estas 10 cosas que cubre la póliza de gastos médicos mayores? ¿Lo sabías? ¿Lo conocías? ¿Lo desconocías? ¿Qué tal? Son buenas noticias, definitivamente. Y de verdad, te invito a que si hoy tienes una póliza de gastos médicos mayores, la conozcas. De verdad, 80% de la gente que hablo que hoy tiene una póliza de gastos médicos mayores, ya sea en una empresa donde trabaja o porque la contrató de forma particular, no conoce a ciencia cierta ninguno de los detalles que le amparan estas pólizas. Y déjenme decirles el peor error, que muchas veces por esa falta de conocimiento, mucha gente no la usa cuando realmente ya tienen el beneficio. Hoy es como te dijera que tienes un carro y que no lo usas porque no sabes manejar, ¿no? Yo te invitaría a aprender a manejar y usa ese carro que tienes. Entonces, aquí es de la misma manera. Si hoy cuentas con esta póliza, con este beneficio que te da tu compañía, úsalo, pero para usarlo necesitas conocerlo. Acércate, si te lo dio la empresa donde trabajas, acércate al área de recursos humanos y conoce quién es la aseguradora que ampara tu póliza de gastos médicos mayores. Ese es un factor importante, porque si tú llegas a estar hospitalizado, ellos te preguntan que a qué aseguradora dan aviso. Y muchas veces la gente dice, uy, ni idea tengo. Sé que la empresa me lo da, pero no tengo ni idea cómo se llama la aseguradora. Entonces, datos que debes de conocer y traer en mente es qué aseguradora tienes. Y también te voy a empezar a decir cómo funcionan estos gastos médicos mayores, donde al final vamos a hacer un resumen de lo que me gustaría que tú conocieras de tu póliza, de lo que tú trajeras en mente, de lo que incluye o no incluye tu póliza de gastos médicos mayores. Ya que también hemos detectado que muchas personas no se dan cuenta y de repente traen sumas aseguradas muy bajas. Y si llegas a tener una enfermedad grave como hoy es el cáncer, hemos tenido casos, de acuerdo a los registros que tiene la AMIS, que un cáncer te puede llevar hasta más de 20 millones de pesos. Y hay gente que por desconocimiento no se da cuenta que su póliza únicamente le incluyen 2 millones de pesos. Y ojo, hay maneras en que si tú quieres incrementar tu suma asegurada que te da la compañía donde tú trabajas, sabes que lo puedes hacer y el costo es muy bajito. Por favor, cualquier asesoría al respecto, no dudes en contactarme en mi página web, julietazamora.com, y ahí obtendrás todos los datos para contactarme. Pero bien, vamos a seguir platicando. Ahora, ¿cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores? Este es un seguro que al final protege el patrimonio de los asegurados, ya que les permite recuperar o minimizar los gastos por servicios médicos que realicen para la atención ya sea de una enfermedad o de un accidente. Y sí, recuerda muy bien estas palabras. Es un seguro que protege tu patrimonio. Sí, tu patrimonio se puede ver perdido por una enfermedad. Créeme que he sabido de casos que han tenido que rematar lo poco o mucho que hicieron en su vida por un tema de pagar un hospital, una cuenta de hospital o una cuenta de médicos. Entonces, no te arriesgues. Conoce cómo funcionan estas pólizas, cuánto cuestan y te estoy casi segura que vas a querer adquirir a la brevedad una póliza de gastos médicos mayores. Y si ya la tienes, solo conoce qué te incluye para que tú sepas si realmente es necesario que tú busques un complemento a esa póliza de gastos médicos mayores. ¿Te parece? Pero muy bien, vamos a hablar hoy de algo que se oye mucho en las pólizas de gastos médicos mayores y nadie sabe a qué se refiere o pocas personas le entienden. Y sí, vamos a hablar del deducible. ¿Qué es el deducible? El deducible es un monto el cual tú asegurado, tú vas a tener que pagar o absorber al pagar el siniestro. Es decir, tú tienes una enfermedad o un accidente
Y vamos a suponer que los primeros gastos los empiezas a absorber tú. Esto es el deducible, los primeros gastos que absorbes tú. En cada póliza es diferente este deducible. Hay gente que tiene un deducible de 12,000, de 15,000, de 20,000, de 30,000. Cada quien decide el importe del deducible. Ojo, este es un factor importante que detona el costo de tu póliza. Entre más bajito quieras tu deducible, más alta te sale la póliza. Entonces, conoce muy bien, si vas a contratar tú una póliza de gastos médicos mayores, conoce muy bien cuánto es el deducible, para que tú estés consciente que después de eso es que la aseguradora se hace responsable. Antes no. Te voy a poner el ejemplo. Imagínate que tu deducible es de 20,000 pesos. Quiere decir que los primeros 20,000 pesos que gastes en esa enfermedad o accidente los vas a absorber tú. A partir del 20,000, un peso va a empezarlo a absorber la compañía aseguradora. Entonces, ten mucho cuidado y conoce cuánto es tu deducible en tu póliza, para que el día que tú quieras usar esta póliza no estés no avisado o no conozcas cuánto deberías de estar pagando tú. Porque hay personas que de verdad llegan al hospital, se internan, los operan, todo pasa, y al final les dicen, ay, ¿qué crees, señor? Debe 20,000 pesos. Y la gente se asombra y dice, ¿pero por qué? Si la póliza de seguros de gastos médicos que contraté me cubre todo. Y eso es cierto, te cubre todo, pero después del deducible. Antes del deducible no. A eso iba con el tema de mucha gente pregunta si una póliza de gastos médicos te puede cubrir una gripe. No te cubre una gripe, porque generalmente una gripe, por más que vayas al médico y compres el medicamento, no vas a superar el deducible. En este caso, no superarías 20,000 pesos el tratamiento de una gripe, ¿correcto? Todo accidente o enfermedad que supere tu deducible es lo que va a absorber la compañía aseguradora. Entonces, ojo, cuida muy bien este concepto, conócelo muy bien y sobre todo, antes de comprar la póliza, asegúrate que sea un deducible pagable para ti y tu familia, ¿correcto? Ahora te platico del segundo pago que tú harías dentro de esta póliza o en caso de tener un siniestro. Se llama coaseguro, ¿sí? En la póliza de gastos médicos mayores, se solicita una aportación de los gastos generados por tu padecimiento, es decir, un coaseguro, el cual lo pagas tú como cliente, como titular de la póliza o como la persona que se beneficia del servicio médico. El objetivo es que las aseguradoras garanticen que se utiliza el seguro solo en caso de enfermedades graves. Esto lo crearon las aseguradoras justamente con ese fin, garantizar que las personas se estén atendiendo en enfermedades realmente graves. Por eso les hacen partícipes de un coaseguro. Y a diferencia del deducible, el deducible es un importe fijo, que pueden ser, como quedamos, 10,000, 15,000, 20,000, cada quien decide su deducible. Si tu póliza es contratada por tu compañía, te aseguro que Recursos Humanos fue quien decidió cuánto el deducible de acuerdo a lo que podría pagar por todos sus empleados. Y el coaseguro es un porcentaje que vas a pagar de toda la cuenta. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que la cuenta del hospital total fueron 100,000 pesos entre honorarios médicos, la ambulancia, la enfermería, los medicamentos y todos los estudios que tuvieron que realizarte. Y tu coaseguro generalmente son del 5, 10, 15 o 20%. Vamos a suponer que es del 10%, que es lo más común. Si tú tuviste ese siniestro de 100,000 pesos y tienes un 10% de coaseguro, tienes que pagar 10,000 pesos adicionales. Es decir, haces dos pagos, el deducible y el coaseguro. Que el deducible quedamos que es un importe fijo y el coaseguro es un porcentaje. Pero ambos pagos los realizas tú. Espero que con esto haya sido clara en esos términos que muchas veces no conocemos, ¿correcto?
Y déjame hablarte de otro término que muchas veces nos decimos, ¿y esto qué significa? ¿O esto qué quiere decir? Y sí, me estoy refiriendo a la suma asegurada, el cual es muy, muy importante. Te voy a explicar por qué. En una suma asegurada es el importe que te va a cubrir en cualquier siniestro o cualquier operación que tú tengas de cada cosa. Déjame decirte. En la mayoría de los casos que he visto que las empresas dan una póliza de gastos médicos mayores, te dan una suma asegurada de máximo 2 millones de pesos en algunas. Te digo que va dependiendo de lo que tu empresa haya adquirido. Pero vamos a imaginar que es este el caso. Tú tienes una suma asegurada de 2 millones de pesos. Quiere decir que tú tienes derecho a tener varios siniestros, el cual tiene hasta 2 millones de pesos en la bolsita que tú puedes usar. Vamos a hacer ejemplos. ¿Tienes una apendicitis? Pues bueno, no es cara, pero tienes hasta 2 millones de pesos. Y el mismo año te vuelve a dar otra enfermedad, tienes una fractura de tobillo, por esa fractura de tobillo tienes otros 2 millones de pesos, que a lo mejor tampoco los vas a superar ni vas a llegar a los 2 millones de pesos. Pero vamos a imaginar que el mismo año también te dan un cáncer y tienes 2 millones de pesos. Ahí sí te tengo malas noticias. Para un cáncer, 2 millones de pesos sí se vuelve insuficiente. Para un tratamiento de cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, es que va siendo el costo de la enfermedad. Pero en promedio, te puedes llevar de 10 a 20 millones de pesos en un tratamiento por cáncer. Entonces, si tú hoy tienes una suma asegurada de, 2 millones de pesos, te aseguro que no te va a alcanzar para un tratamiento de cáncer. Entonces, mucho cuidado, cuida muy bien, conoce muy bien. Quedamos. Primero, ¿qué aseguradora tienes? Punto número 2, ¿cuál es tu suma asegurada? Para que tú sepas conscientemente si es necesario buscar un plan que te incremente la suma asegurada que ya te da la empresa que tú contrataste. O que quizá en este año a lo mejor tú no sabías y tenías una suma asegurada muy chiquita y el próximo año la puedas incrementar. Déjame decirte que muchas veces el incrementar la suma asegurada no tiene un impacto tan fuerte en el costo de la póliza como lo es el deducible. El deducible sí detona el costo de la póliza, ¿correcto? Entonces, conocer aseguradora, conocer suma asegurada, conocer cuál es tu deducible y cuál es tu coaseguro, para que tú brevemente, antes de acudir a un hospital, te hagas un número a la cabeza de cuánto tendrías que absorber. Y yo te aseguro que por el importe más caro que tengas que pagar dentro de estos términos, que es el deducible y el coaseguro, nunca vas a pagar el 100% de esa póliza, de ese siniestro. Siempre te va a salir mucho más barato el tener una póliza de gastos médicos mayores que el tener que absorber tú la cuenta de todo el hospital, de todo lo que haya sucedido. Y sí, te voy a hablar ahora de qué factores influyen en el costo del seguro. Sí, si tú estás como pensando, oye Julieta, es que a mí me puede salir muy caro, te voy a decir qué cosas sí detonan el costo de la póliza. 1, edad. 2, sexo. 3, ocupación. 4, tabulador médico. Y 5, deducible o aseguro. Son las 5 cosas que de verdad te detonan el costo de una póliza. Si viste, no te dije suma asegurada, ¿correcto? Por ello, cuida muy bien tu suma asegurada. Si tú eres una de las personas que está contratando su póliza de gastos médicos por su cuenta, pide que tengas una suma asegurada mínimo arriba de 20 millones para que te sientas protegido. Sí, la edad, entre más grandes seamos, definitivamente más costoso se vuelve la póliza de gastos médicos mayores. Y es por el mismo riesgo. Entre más grandes nos pueden pasar más cosas, tanto accidentes como enfermedades. Es por eso que es el detonante del costo. El sexo, sí, entre mujer y hombre hay una diferencia en cuanto al costo, pero eso pues obviamente no está a tu alcance.
La ocupación. Mucha gente desconoce que el tema de la ocupación puede volverse un detonante en el costo del seguro. Y sí, si tu ocupación es de alto riesgo, tu costo de tu póliza va a ser más alta. Entonces, ten mucho cuidado. Ojalá y en esos casos sí estés amparado por una póliza de gastos médicos que compre la empresa donde trabajas. El tabulador médico, hay gente que quiere tener un tabulador alto, entonces esto va a detonar que tu póliza cueste más cara. Y obviamente lo que te dije, el deducible y el coaseguro, lo cual si lo contratas tú, está en tu decisión decir cuánto quieres de deducible y coaseguro, que recuerda, entre menos deducible y coaseguro, más alta es tu póliza. Pero también el tema es que se vuelva pagable ese deducible y coaseguro para que puedas usar tu póliza de gastos médicos mayores. Hasta aquí, ¿qué te ha parecido la información? Importante, ¿verdad? ¿Qué dirías tú? ¿Es importante tener una póliza de gastos médicos mayores o no? Yo estoy casi segura que todos los que me están escuchando y viendo van a contestar sí es importante tener una póliza de gastos médicos mayores. Y sí, sin duda es lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Eso es lo más valioso. Cuidarla nos permite continuar disfrutar de una vida y de las cosas que más te gustan. Pero prevenir, eso es a lo que se le llama tener una póliza de gastos médicos mayores, ya que nadie sabe cuándo te va a pasar un accidente o cuándo va a detonarte una enfermedad. Y esta póliza a ti te va a ofrecer protección financiera en caso de que tú o tus dependientes económicos necesiten atención médica por accidente o enfermedad. Y sí, dependiendo de tus necesidades, puedes elegir el mejor plan para ti dentro de una amplia red de profesionales, médicos, hospitales, ya sea a nivel nacional o también a nivel internacional. Recuerda, el tema de gastos médicos mayores es como un traje hecho a la medida. Tú busca que sea el mejor traje a tu medida, es decir, que sea el costo que puedas pagar, pero también el costo que puedas absorber el día de mañana estando hospitalizado. Recuerda que los gastos que ampara comúnmente una póliza de gastos médicos mayores es hospitalizaciones, enfermedades por accidente, honorarios médicos, medicamentos, estudios de laboratorio, terapia intensiva si se requiere, trasplante de órganos, tratamientos cardiovasculares, radioterapia, quimioterapia, inhaloterapia, diálisis, aparatos ortopédicos en caso de necesitarlo, prótesis, servicio de ambulancia, ya sea terrestre o aérea. Sí, generalmente las compañías de seguros trabajan con médicos especialistas afiliados a su red. Y también, ojo, cuida que también, si no quieres estar pagando importes adicionales a tus médicos, busca que sea un médico de red. ¿Qué es un médico de red? Vamos a suponer que tienes cierta aseguradora. Tú tienes que entrar a internet, a esa aseguradora y buscar los datos de médicos que estén afiliados a esa aseguradora. Esos son los médicos de red. Todos los médicos que estén ya afiliados a tu aseguradora. Con eso vas a ganar que no te estén cobrando diferenciales de costo. Te explico. A lo mejor un médico te dice, oye, yo por operarte un tobillo, yo cobro 50,000 pesos de honorarios médicos por esa operación. Y tu póliza solo me paga a mí 20,000 pesos. Entonces, tú vas a tener que absorber esos 30,000 de diferencia. Se vuelve algo costoso. En cambio, si usas un médico de red, que son los médicos que están dados de alta con tu aseguradora, no tendrás ese problema. Pues creo que básicamente estos son los beneficios que tienes de adquirir una póliza de gastos médicos mayores. Espero que para ti haya sido haya sido productivo esta información y te recuerdo, lo más valioso que tenemos es nuestra salud y más en este momento. Síguela cuidando y por favor, si está en tus posibilidades contratar una póliza de gastos médicos mayores, hazlo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Muchas gracias.